Soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast Con un par de ovarios. El único podcast donde el objetivo es vivir y trabajar mejor usando tu ciclo menstrual. Hablamos de bienestar, ciclo menstrual, carrera y emprendimiento en episodios en solitario y entrevistas con mujeres alucinantes que nos cuentan cómo echarle un par de ovarios a la vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Con un par de ovarios. Soy Paloma Alma y como bien sabes, en este podcast hablamos de todo un poco, pero sobre todo de bienestar, de ciclo menstrual y de emprendimiento, porque el objetivo es aprender a trabajar mejor gracias a nuestro ciclo menstrual. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la fase menstrual y lo que supone para mí utilizarla de una manera que te voy a contar, ¿no? Pero cómo he utilizado mi última fase menstrual, cómo la puedes utilizar tú también y cómo puede cambiarte la vida el empezar a trabajar alineada con las fases de tu ciclo. Empezamos. En el episodio de hoy quiero que hablemos sobre la fase menstrual y sobre una de las cosas que yo encuentro más satisfactorias hacer cuando estoy menstruando, en términos de trabajo, laboralmente, ¿no? Una de las actividades que yo encuentro más satisfactoria es como ejercer cuando estoy trabajando. Dicho esto, te cuento que según grabo esto, estoy menstrual y estoy grabando esto, que es la típica actividad que no recomendaría hacer si estás menstrual. ¿Por qué? Porque cuando estamos menstruales, yo en mi caso, como que me lío más cuando estoy hablando, no lo tengo tan claro, me trabo, cosas así. Para mí el momento ideal para mostrarme al mundo o grabarme sería la fase ovulatoria, pero la vida es así. Y aunque yo busque siempre trabajar alineada con las fases de mi ciclo, también soy flexible y humana y siempre intento, al fin y al cabo, sacar adelante el trabajo que tengo en el tiempo que tengo de la mejor manera que sé. Entonces, para grabar esta entrevista, ¿ves? ¿Ves cómo estoy un poco berra? Para grabar este episodio, estando menstrual, lo que he hecho es grabar otra cosa antes para entrar en calor y me he apuntado, aquí abajo lo tengo, el guión de las 3 cosas básicas que os quiero decir. ¿Por qué? Porque me voy a liar y os voy a contar muchísimas otras cosas, pero al menos quiero tener en cuenta estas 4 cositas. Bueno, son más de 4, pero estas 4 cositas para que tú sepas cómo puedes tú también utilizar la energía de tu fase menstrual a tu favor. Una vez subí, uno de los episodios que van sobre este tema que subí a YouTube, tuvo un comentario de una mujer que me decía: yo no quiero ser productiva cuando estoy con la regla, yo lo que quiero es que me dejéis en paz. Y fue un comentario un poquito borde, porque además lo que yo promuevo siempre es precisamente, ¿vale?, que estés alineada con la energía que necesitas, y normalmente cuando estamos menstruando necesitamos bajar revoluciones y estar más descansada. Y para mí eso es productividad, ¿no? El realmente hacer lo que necesitas hacer en cada momento. Lo que pasa es que imagino que esta persona pues vio ese episodio o ese trozo aislado y no profundizó más allá. Pero bueno, si me conoces un poco, sabes que yo siempre que hablo de productividad y ciclo menstrual, tengo un curso sobre este tema en el que he plasmado todo lo que llevo años enseñando en los diferentes talleres. He tenido un grupo de mastermind en el que he aplicado esto como en hiperprofundidad y he podido confirmar eso que yo ya venía trabajando en diferentes talleres y cursos de manera aislada, y es que cuando estamos menstruales necesitamos hacer otro tipo de cosas, pero que en general en todo el ciclo menstrual lo primero que tenemos que aprender para poder trabajar nuestra productividad, esto es lo que os quería decir, es qué es para mí ser productiva. Porque para cada una de nosotras será una cosa diferente. Y ser productiva, yo en mi caso, cuando estoy menstrual, sí, una parte de ser productiva es descansar, recargar pilas, porque sé que yo lo necesito. Y lo he comprobado y cada vez que lo compruebo es que funciona. Pero también sé que debido a mis circunstancias personales y laborales, para mí ser productiva cuando estoy menstruando significa hacer otro tipo de tareas.
Que en un mundo ideal sería genial que cuando estamos menstruando pudiésemos meternos en nuestra cueva, véase en nuestra cama, y no salir de ahí en los 4 días que más dura nuestra menstruación, o qué sé yo, en una semana entera, sería lo súper ideal. Pero la vida real no es así, porque la vida real no está construida en base a que las mujeres somos cíclicas, ¿ok? Entonces, la vida real es que estoy menstrual y tengo que grabar un episodio de podcast, tengo que preparar una presentación porque se me ha retrasado la menstruación y me va a coincidir un taller en vivo con estar con la regla, que va a estar fenomenal mañana. ¿Y qué más tengo que hacer? Y tengo que hacer un par de entrevistas que igual yo me las había planificado para mi fase preovulatoria, pero el ciclo es así. Y como yo estoy volviendo al ciclo después de casi 2 años sin menstruación por embarazo y lactancia, pues oye, tengo que ser flexible. Dicho esto, mi organización actualmente es hacer 2 cosas muy importantes al día y el resto hacer lo que pueda, ¿vale? Esto es ahora mismo mi prioridad en esta semana. Y también cuidarme, estar tranquila y exigirme un poquito menos. Dicho esto, quiero compartir contigo una cosa que a mí me ha cambiado la vida, que es parte de mi identidad personal y laboral y que es algo que suelo hacer mucho cuando estoy menstrual y que me ayuda a sentirme muy productiva y muy conectada con mi energía. Y es escribir. La magia de escribir. Y cómo escribir me ha ayudado a nivel personal a conectar conmigo, a entender mejor dónde estoy. A nivel cíclico, escribir me ha ayudado a entender cómo soy yo en cada fase de mi ciclo menstrual. Escribir cada día en un diario qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que no entiendo sobre mí, qué es lo que me apetece hacer, qué es lo que no me apetece hacer. Escribir diariamente me ha ayudado a conectar con mi ciclo menstrual. Esto ha sido en otra fase de mi vida en la que necesitaba conectar con mi ciclo menstrual. Ahora estoy en otro momento y no escribo diariamente para conectar con mi ciclo menstrual, pero sí que escribo diariamente para conectar con otros propósitos que tengo en mi vida y para conectar con otros propósitos, en este caso laborales. Yo hago muchas cosas. Porque el otro día mi nueva gestora, que si sigues el podcast, sabes que me cambié de gestor, y entonces la nueva gestora está un poco flipando, porque me decía, pero escúchame, esta factura es como periodista, pero tú eres periodista. Y digo, bueno, a ver, no soy periodista, pero estudio comunicación y escribo en un periódico como experta menstrual, que si no, o sea, si no lo sabes, soy parte del consultorio de El Diario. Y de vez en cuando, pues resuelvo consultas que tienen que ver con el ciclo menstrual, no como ginecóloga, sino como experta en el ciclo menstrual. ¿Y eso me convierte en periodista? Pues no, no me convierte en periodista, pero sí que hago trabajo periodístico o más bien de comunicación. Yo tenía un profesor que decía que éramos comunicólogos y esa palabra me gusta mucho aunque no se use. Comunicóloga. Yo soy comunicóloga, comunico cosas. Uno de mis fuertes es la comunicación. Y yo de pequeña quería ser poetisa. Poetisa o astronauta, pero astronauta se me antojaba muy difícil con todo lo de física y matemáticas y tal, que sé no es muy fuerte. Pero poetisa. Yo de pequeña escribía muchísimo. De hecho tengo, ay, me emociona, tengo una caja llena de poesías. Y en un momento de mi adolescencia en la que pasé por una depresión no diagnosticada, recuerdo que lo único que me salvó en ese momento fue escribir. Yo escribía mucho, además esto era antes de las redes sociales, entonces tenía el impulso de escribir, escribía en servilletas, escribía en manteles, escribía en trozos de papel random, siempre llevaba conmigo un cuaderno y un boli. Luego ya vino las redes sociales y ahora pues tengo miles de notas en el móvil. Pero como la escritura manual, amigas, no hay nada. Escribir me ha permitido conectar con mi yo más profundo, resolver preguntas que me hago a mí misma, parar y tomar el tiempo de conectar con esa parte interior mía. Y a lo largo de muchos años me he dado cuenta de que cuando escribo en mi fase menstrual, esa conexión, esas preguntas, esas respuestas vienen mucho mejor, o sea, salen mucho mejor a flote, conecto mucho más conmigo misma, entiendo mejor lo que me está pasando y la escritura me salva. A mí la escritura me ha salvado incontables veces y yo de pequeña soñaba con ser poetisa y no soy poetisa, pero soy escritora. Y esto es algo que me cuesta mucho decir, porque es que aparte de escritora soy muchas otras cosas. Soy emprendedora, que ser escritora también es
o sea, es sinónimo de ser emprendedora, pero soy empresaria también, soy educadora menstrual, experta en el ciclo. ¿Qué más soy? Soy profesora general, soy coach y mentora de mujeres emprendedoras, soy muchas cosas. Y a veces me cuesta reconocer y decir en alto que soy escritora. Me cuesta creérmelo, pero es que soy escritora. Creo que todas aquellas que escribimos somos escritoras. Nos dediquemos profesionalmente a ello o no, en general, ¿vale? Si tú escribes y escribir para ti es una herramienta poderosa de autoconocimiento, eres escritora. Pero aparte de eso, yo soy escritora profesional. Y ahí está el libro. He escrito además un segundo libro que está ya en edición. Y escribo, es parte de mi trabajo. Las semanas que no hay podcast, escribo una newsletter más profunda, más en las que suele estar destinados sobre todo a aquellas que me escucháis que sois emprendedoras. Os animo a que os suscribiros, os dejo el link por aquí debajo en las notas del episodio. Pero escribo, es un ejercicio que hago diariamente. Escribo para tener ideas para el podcast. Escribo contenido de valor para mi blog y para mi newsletter. Escribo también para redes sociales. Ahora mismo la estrategia que estoy utilizando en redes sociales es que extraigo aprendizajes y pequeñas piezas de mi pieza larga que sería el podcast o el blog o la newsletter. Ya no le dedico tanto tiempo a hacer micropiezas porque me parece que estamos perdiendo un poco la profundidad en las cosas que queremos conocer o aprender. Pero escribo. Y escribir es lo que para mí sentó las bases de mi primer negocio de ciclo. Yo era la que escribía todo. Yo empecé escribiendo en el blog de la página web de ciclo y lo que escribía al fin y al cabo era mi experiencia con cosas que tenían que ver con la menstruación. Escribía copies súper bonitos cuando tenía más valor lo que escribíamos, porque ahora es como que solo vemos reels en Instagram y ya no leemos mucho los copies, pero yo escribía y escribía mucho, me gustaba mucho y ejercitaba mucho mi músculo de escribir. Y cuando me ponía a trabajar, al final hay muchísimas cosas que hacer y como emprendedora unipersonal en este momento y sobre todo al principio de ciclo, ahora hay muchas personas en ciclo, pero antes estaba yo sola y luego entró mi socia Liz, pero realmente digamos que todo el contenido lo hacía yo sola. Empiezas a tener muchas tareas que hacer y vas apagando fuegos. Pero cuando yo siempre vuelvo a organizarme, estando alineada con la fase de mi ciclo en la que estoy, que para mí es el máximo poder que tenemos, aquellas que somos cíclicas, es trabajar y vivir teniendo en cuenta, estando alineada con la fase del ciclo en la que estoy. Como he empezado diciendo, no siempre es posible, pero al máximo, ¿vale? Intentar hacerlo al máximo o intentarlo tener como meta, que luego sucedan otras cosas, estamos de acuerdo que van a suceder, pero al menos tener como meta el poder trabajar y vivir alineada con la fase del ciclo en la que estoy. ¿Por qué? Porque es vivir alineada con cómo estoy yo en cada momento. Y en mi caso particular, y seguro que en el caso de muchas de vosotras, vivir alineada con la energía que traigo está determinado por mi ciclo menstrual, porque es al final lo que va haciendo que nuestra energía varíe a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, cuando yo vuelvo a organizar mi agenda, mis actividades, teniendo en cuenta mi ciclo menstrual, es cuando brillo más en mi trabajo, es cuando mi trabajo me sale mejor, es cuando soy más productiva, porque lo que tengo que hacer lo hago en menos tiempo. En el episodio anterior del podcast, 2 episodios atrás, os hablo de la fase premenstrual y lo que estuve haciendo en esa fase, que os recomiendo que lo escuches si aún no lo has escuchado. Y digamos que cuando grabé ese episodio me di cuenta de la importancia que tiene estar alineada para ser más productiva. Porque de verdad, lo que hice en ese episodio, lo que os cuento que hice en ese episodio, me ayudó a sentirme en paz con mi trabajo. Y lo que os voy a contar ahora de la fase menstrual me ayuda a estar en paz con mi trabajo. Quizá no pueda hacer todo lo que tenía planificado. O quizá meta cosas que no se corresponden con la energía en la que estoy, pero que tienen que salir adelante. Pero cuando yo empleo el trabajo, empleo mi energía menstrual, o mi energía que sea en cada fase, en hacer ese trabajo que yo sé que me hace brillar en esa fase, es cuando todo sale bien. ¿Qué hago yo en fase menstrual? Entre otras muchas cosas, escribo.
Y como escribir es uno de los pilares de mi trabajo, es una de las partes fundamentales de mi trabajo, intento organizarme de tal manera que tenga tiempo para escribir. Más tiempo en esta semana de mi mes que en el resto de las semanas, de las otras semanas. Otras semanas voy a escribir. La newsletter la suelo escribir en la semana en la que la voy a enviar. No la preparo con mucha antelación porque me gusta que esté de acuerdo a cómo me estoy sintiendo esa semana. Pero lo que sí que hago es guardarme las ideas para las newsletters cuando las voy teniendo, las organizo cuando estoy premenstrual y las intento ejecutar un poco más adelante cuando estoy preovulatoria o ovulatoria. Pero escribir cuando estoy menstrual me hace escribir mucho más profundo, mucho más alineada conmigo misma y con una voz mucho más auténtica. Y si tu trabajo no es escribir, o sea, no tiene nada que ver con lo que tú haces, entonces te animo a que cuando estés menstrual escribas para ti, para tu vida personal, para entenderte mejor, para entender lo que te pasa, para aclarar tu cabeza, aclarar todas esas cosas que nos están ocurriendo. Escribir es terapéutico. Y cuando no tenemos quizá, de hecho, cuando no tenemos la presión de convertir, de que es nuestro trabajo, porque seas periodista o tengas que, yo qué sé, escribir informes, por ejemplo. Cuando no tienes la presión de escribir porque es tu trabajo y lo utilizas solo a nivel personal, entonces en ese momento escribes con mucha más libertad y te puedes permitir profundizar tanto en ti misma que de verdad va a ser una herramienta que vas a utilizar muchísimo, que te va a ayudar a conectar contigo a un nivel muchísimo más profundo. De hecho, si has ido alguna vez a terapia o si vas a terapia, seguramente en algún momento tu terapeuta te haya propuesto escribir, ¿no? Escribe lo que te pasa. Y hay muchas personas, y yo lo sé, que no quieren escribir porque de pequeñas no se les daba bien en el cole según los criterios de lo que es escribir bien y siempre suspendían o tenían faltas de ortografía o a lo mejor tienes dislexia y pones en vez de B, pones sube y tal. Eso da igual. Escribe lo que te salga de ahí mismo, pero escribe, es súper terapéutico. Y cuando estás menstrual, si puedes organizarte para que la parte de tu trabajo que requiera escribir la hagas en esta fase de tu ciclo, vas a ver cómo las cosas fluyen, cómo vas a escribir mucho mejor, mucho más concisa. A lo mejor luego lo tienes que repasar un poquito más adelante para que vayas un poquito más al grano y esté todo más organizado. Porque puede que tiendas a no irte por las ramas, pero como a elaborar más las cosas que estás escribiendo. Y a veces hay textos, por ejemplo, un informe que necesitas como ir más al grano. Pero este tipo de tarea es algo que puedes hacer muy bien cuando estás menstruando. Y si eres creadora, te va a ayudar mucho, mucho, mucho a conectar contigo y a conectar con tus dones para crear. Además, en la fase menstrual, ya sea laboral o no, es una fase muy mágica en la que, digamos, que conectamos con una parte de nosotras que normalmente no está tan aceptada socialmente, con una parte de nosotras más mágica, y me vas a oír diciendo mucho esta palabra de aquí en adelante porque me he propuesto traer la magia a mi vida, esa magia que de pequeña me hacía ilusionarme, me hacía vibrar, me hacía no preocuparme tanto de la base científica de todo, sino decir, pues mira, quiero vivir mi vida con un poquito de magia, de esa que no entiendo ni quiero entender, porque quiero que las cosas ocurran con un toque mágico. Y cuando estamos menstruales, como estamos más dentro de nosotras, nos permitimos envisionar más lo que queremos. Y no desde una parte tan racional como envisionaríamos cuando estamos, yo qué sé, ovulando o preovulatorias o incluso premenstruales, sino con una fase más, o sea, una parte más de permitirnos soñar. Y que esos sueños son sueños que realmente nacen de nosotras, de nuestras entrañas, de nuestra intuición. Entonces, esta fase es una fase en la que podemos envisionar más cosas de una manera más mágica, más creativa, pero una creatividad más desde el subconsciente. Y también es una buena fase para escuchar y reflexionar y para aprender desde otro punto de vista. Por ejemplo, no sé cómo voy a titular este episodio todavía porque el título provisional era Fase menstrual, es hora de terminar ese curso y de volver a ti. Pero realmente no siempre coincide con la energía que tengas. Pero cuando tienes pendiente algún curso, por ejemplo, el minicurso en audio
de El secreto para trabajar mejor con tu ciclo, que es gratuito y que te voy a dejar en la descripción del episodio para que te lo descargues, este es un buen momento para ponértelo, para escucharlo. Cuando sea un curso en el que digamos que lo que estás aprendiendo es algo más de escuchar y reflexionar e integrar en tu vida. Si es un curso de cómo hacer tablillas de Excel o es un curso de, yo qué sé, no sé, de cómo hacer anuncios de Facebook, si es que estás metido en marketing, no es el momento de hacerlo, ¿vale? Porque no vas a implementar nada. Te lo digo, en esta fase no se trata de implementar. Pero si es un curso que requiera escuchar, reflexionar, pensar las cosas que te están contando, es un buen momento para ponerte al día con ello. No te vas a poner a la parte práctica del curso a ejecutar, pero sí que vas a por fin escuchar lo que tiene esa formadora o ese profesor que decirte, esa profesora, y vas a poder empezar a integrarlo a otro nivel. Entonces, en tu próxima fase menstrual, si quieres descansar y meterte en la cama, hazlo, número 1. Pero si quieres hacer otras cosas, porque te lo pide el cuerpo, prueba a terminar ese curso que tenías por ahí pendiente que solo requiere escuchar, ¿vale? Si es práctico no lo hagas, pero si es de escuchar y reflexionar puedes hacerlo. Y 2, escribir. Escribir, escribir, escribir. Si parte de tu trabajo tiene que ver con la escritura, este es el momento preciso para hacerlo, para escribir. ¿Por qué? También porque es un momento en el que quizá no te apetece tener que hablar con nadie o ir a no sé qué reunión o dar la chapa o grabar si eres de las que se graba como yo. Entonces, escribir es algo que podemos hacer nosotras mismas, con nosotras, sin tener como que dar explicaciones a nadie. Es una tarea muy interna, muy personal y es algo que realmente en esta fase puede ser muy satisfactorio de hacer. Y te vas a sentir muy productiva al final, porque quizá no hagas las 150 cosas que tenías en tu to-do list de hacer, pero si te puedes dedicar a hacer eso que está alineado con la energía que traes, ahí es cuando te vas a empezar a sentir bien. Porque al final, sabéis que esto yo lo voy a decir mucho, pero el bienestar es estar alineada con la energía que tienes, respetarla. Es que si en esta fase menstrual lo que necesitas es hablar menos, que es un truco que yo siempre os digo, hazlo. Si en esta fase menstrual lo que necesitas para sentirte bien es huir del mundo, pero aún así sigues teniendo que trabajar, entonces te animo a que busques qué partes de tu trabajo puedes hacer huyendo del mundo, puedes hacer escondida en tu cueva en la medida de lo posible. Y yo sé que si trabajas por cuenta ajena, ahora mismo lo ves todo imposible, depende de la fase en la que estés, claro. Si estás ovulando, seguro que lo ves posible. Si estás premenstrual, menstrual y me estás escuchando, dirás, ¿pero qué dice esta tía? Yo eso no puedo hacerlo porque trabajo por cuenta ajena. Pero mi propuesta es que te preguntes, ¿y si pudiera hacerlo, cómo sería? Ya sabemos que hay muchas cosas que no puedes hacer, pero todo aquello que puedes hacer, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si realmente te pudieses permitir trabajar más alineada con tu ciclo menstrual? ¿Cómo sería en tu vida, en tu realidad concreta, en tu manera de trabajar? Hazte esta pregunta, háztelo durante las próximas 4 fases de tu ciclo, o sea, durante el próximo ciclo, porque las respuestas van a ir cambiando de fase a fase, ¿vale? Cuando estés premenstrual, lo vas a ver todo muy negro en cuanto a posibilidades, porque vas a ser muy racional y lo vas a ver todo como A, B o C. Pero cuando vas avanzando a lo largo del ciclo, de repente empiezas a ver un mundo de posibilidades, que esto es lo que te voy a contar en el próximo episodio solo conmigo, que vamos a hablar de la fase preovulatoria. Pero date el permiso de pensar, ¿y si pudiera hacer las cosas a mi manera? ¿Y si pudiera trabajar alineada con la fase del ciclo en la que estoy? ¿Cómo podría hacerlo? Y empieces a planteártelo. Si no sabes por dónde empezar, como te mencionaba antes, te dejo un recurso gratuito, es un mini curso en audio, es en audio porque quiero ponértelo muy fácil y es cómo sentar las bases para trabajar mejor. Se llama El secreto de trabajar con tu ciclo menstrual. Pero lo que quería con ese mini curso en audio es cómo sentar las bases para empezar a trabajar mejor con tu ciclo. No es para nivel como iniciación, pero es porque no puedes pretender pasar de 0 a 100 y de no haber nunca tenido en cuenta tu ciclo menstrual a la hora de trabajar, ahora de repente estar como 100% alineada.
No se trata de eso, se trata de dar pequeños pasos y de tener en cuenta que aún así habrá veces que no lo puedes hacer, tal y como tú sabes que te va a sentir mejor, que te va a hacer sentir mejor, pero que lo vas a poder hacer, ¿vale? Aunque sea un paso, un 1% cada día, ¿sí? Este es mi regalo para ti, te lo dejo en la descripción. También te voy a dejar un par de recursos más. Si eres emprendedora, te animo a que te suscribas a la newsletter y además también te voy a dejar otro recursito por ahí. Y nada, espero que te haya gustado este episodio, que te haya ayudado al menos a ver otra manera de vivir tu fase menstrual en relación sobre todo a lo laboral, al trabajo. Y te animo a que pruebes, te animo a que escribas muchísimo. Da mucho gusto escribir sin juzgarse a una misma. Y si eres escritora, atención, o creadora de contenidos, atención porque traigo una entrevista alucinante en el próximo episodio. Estoy muy contenta y muy agradecida de tener este espacio para entrevistar a la persona que voy a entrevistar en el próximo episodio. Así que no te lo pierdas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te ha gustado por favor, compártelo con amigas, primas y vecinas. Suscríbete y si me echas de menos, nos vemos entre medias en Instagram en @palomaalma_, o en el Instagram del podcast que es @con_un_par_de_ovarios_podcast. Muchas gracias por escucharme y que tengas un feliz ciclo. Adiós. Si te ha gustado el episodio de hoy, te pido tu apoyo para darle visibilidad. Por favor, valóralo y deja tu reseña. Y si te animas, suscríbete para que este conocimiento sobre el ciclo menstrual se haga popular en los rankings del mundo podcast. Y sobre todo, envíaselo a esa amiga que le echa un par de ovarios a la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.